Hola, creo que ya estoy en directo con vosotros un lunes más. Y hoy, bueno, ante todo, siempre daros las gracias a todos los que me veis, tanto en mi Facebook y ahora también a través del Centro de Salud, del Facebook del Centro de Salud. Así que gracias a todos por los que me veis. Sé que son fechas complicadas porque el calorcito, tenemos ganas de estar por ahí disfrutando, pero yo creo que las vacaciones nos las debemos tomar también para enriquecernos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es un directo. En el día de hoy, el tema de hoy creo que es súper importante porque el tema de todos somos uno creo que no se llega a entender y a comprender la magnitud de lo que eso significa. Cuando hablamos de todos somos uno, muchas veces creemos que nosotros nos tenemos que integrar en una especie de grupo mayor y que de alguna manera vamos a ir todos a la misma corriente o que vamos a quedar ahí sumergidos en una especie de energía que nos va a llenar a todos y que nos va, bueno, a sostener. El tema de todos somos uno es un tema muy recurrente a lo largo de la historia. Todas las religiones del mundo, todos los buscadores, todos los místicos han ido en busca de esta verdad, de qué significa todos somos uno. Muchas veces en vez de decir todos somos unos, pues buscan que todos somos Dios, ¿no? Que también lo podemos decir así, ¿no? Es una palabra que de alguna manera, cuando utilicemos la palabra Dios, a veces lo que hacemos es poner fuera el gran poder lo inconmensurable del poder de la conciencia que hay en este universo, ¿no? Y entonces cuando a lo largo de la historia siempre todos los místicos de cualquier religión judaica, musulmana, cristiana, hinduista, budista, eh, buscan esa experiencia, porque al fin y al cabo no es tanto un conocimiento mental, buscan esa experiencia de estar conectado con todo lo que existe, ¿no? Esa experiencia es una experiencia que yo he vivido personalmente, me duró poco, pero he vivido esa experiencia y es una experiencia que no se puede describir con palabras, no podemos definir con palabras, ¿no? Pero sí deciros que me di cuenta en esa pequeña experiencia que en realidad ahí estaba el principio de algo y no el final, ¿no? Muchas veces creemos que el principio es la búsqueda y que el final es encontrar esa conexión con todo lo que existe, que cuando lleguemos ahí, que ya no hay nada más que explorar y en realidad es el principio de algo nuevo. Este todos somos uno creo que es la clave, una de las claves, el salto de conciencia que vamos a tener. Pero ¿qué sucede? Que no llegamos a comprender porque la objetivizamos, le ponemos características muy mentales que no llegamos a entender. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy es un proceso de diferenciación para poder entender, primero, por qué nos cuesta tanto entender qué significa todos somos unos y por qué nos cuesta tanto experimentarlo, ¿vale? Segundo, comprender qué es el principio y por qué es el principio de algo en realidad, ¿no? Y tercero, vamos a intentar dar algunas claves que son unas claves, pero que requieren mucho trabajo personal. Eso no quiere decir que sea fácil, ni mucho menos. Unas claves que yo llamo llevar la mente a una mente cuántica, que es la forma de poder experimentar lo inconmensurable del universo en el que vivimos y lo inconmensurable de las conciencias tan poderosas que existen en el universo, ¿no? Y entonces voy a intentar llevaros en el día de hoy en una explicación importante sobre esto que de todos somos uno, que quiero que sirva para ayudarnos a entender, ¿no? Y no simplificar tanto que nos quede como una idea de que parece que somos una colmena de abejas o una colmena de hormigas y que hacemos
las cosas así, sin conciencia, ¿no? A lo largo de la historia, como os digo, de la misma manera que hemos intentado conquistar desde todos los puntos, desde todas las conciencias de buscadores y de místicos, esta experiencia de conexión con el todo, también de la misma manera, para poder hacerlo, todas esas personas y esos místicos se han encontrado con el mismo, diríamos, bueno, con el mismo obstáculo, ¿no? Entonces, hoy voy a coger y os voy a leer, que me va a ser mucho más sencillo explicaros cuál es el gran obstáculo que está también, que nos impide de alguna manera conectarnos con esa realidad, porque no estamos hablando de una experiencia como quien se mete en una realidad paralela, no, estamos hablando de conectarnos a la realidad de cómo es de la naturaleza real de la vida, ¿no? Entonces, hoy voy a coger un texto porque creo que lo explica tan bien que voy a coger sus palabras y os lo voy a explicar. Entonces, el libro donde yo cogí estas pequeñas palabras es La conciencia sin fronteras de Ken Wilber, que es un psicólogo transpersonal, y cogí, bueno, unos pequeños fragmentos para explicar todo esto. Bueno, voy a ponerme las gafas y os voy a leer literalmente. Cuando uno responde a la pregunta ¿quién soy?, sucede algo muy simple. Cuando describe o explica quién es, incluso cuando se limita a percibirlo interiormente, lo que en realidad está haciendo, a sabiendas o no, es trazar una línea o límite mental que atraviesa en su totalidad el campo de la experiencia. Y a todo lo que queda dentro de ese límite lo percibe como yo mismo. Y lo llama así, mientras siente que todo lo que está por fuera del límite queda excluido del yo mismo. En otras palabras, nuestra identidad depende totalmente del lugar por donde tracemos la línea limítrofe. Uno es un ser humano y no una silla, y lo sabe porque conscientemente o inconscientemente traza una línea que separa a los humanos de la silla y puede reconocer su identidad con los primeros. Es posible que uno sea muy alto, entonces trazará una línea mental entre la alta y la baja estatura y se identificará como alto. Y uno llega a percibir soy esto y no aquello mediante el procedimiento de trazar una línea limítrofe entre esto y aquello, para después reconocer su identidad como esto y su no identidad con aquello. De modo que al decir yo, trazamos una demarcación entre lo que somos y lo que no somos. Cuando uno responde a la pregunta ¿quién eres?, se limita a describir lo que hay en la parte limitada por esa línea. Lo que solemos llamar la crisis de identidad se produce cuando uno no puede decidir cómo ni dónde trazar la línea. En pocas palabras, preguntar ¿quién eres? Significa preguntar ¿dónde trazas la frontera? Fijaros importante que es esto, porque entender que nosotros, las personas, nos definimos por unas ideas mentales, ¿vale? Es muy importante. Lo que significa quién soy, lo que yo entiendo quién soy, lo determina los límites hasta donde yo llego a entender que soy. Esto es súper importante y quiero que lo entendáis, porque si yo quiero ser un todo, si yo quiero ser capaz de conectarme con todo, me voy a encontrar, de hecho, con esta idea de límite, de frontera. Yo soy alto, pero no soy bajo. Yo por ejemplo, soy baja, mido 1,5 metros de estatura. Entonces, ¿qué pasa? Que mi identidad se va a basar en esa estatura, en ese comportamiento, etc. Por lo tanto, si yo quiero conectarme con todo, mis límites, mis identificaciones, ¿vale? Lo que yo entiendo que yo soy va a ser el obstáculo número 1 para poder identificarme con toda la grandeza del universo. Fijaros lo importante que es esto. Esto es muy importante, ¿vale? Voy a seguir leyendo.
la frontera más común que trazan los individuos o que aceptan como válida es la de la piel, que envuelve la totalidad del organismo. Aparentemente, se trata de una demarcación entre lo que uno es y lo que no es que goza de universal aceptación. Todo lo que está dentro del límite de mi piel es, en algún sentido, yo, mientras que todo lo que está fuera de ese límite es no yo. Algo que está fuera del límite de la piel puede ser mío, pero no es yo. Por ejemplo, reconozco mi coche, mi trabajo, mi casa, mi familia, pero desde luego nada de eso es directamente yo. De la misma manera que lo son todas las cosas que están dentro de mi piel. El límite de la piel es, pues, una de las fronteras más básicamente aceptadas entre lo que uno es y lo que no es. Fijaros también qué importante esto. No solamente que hacemos una identificación en los límites mentales con esta realidad, sino que además nosotros ponemos una demarcación clara que es los límites de mi piel. No somos capaces de vernos como entidades más allá del límite de mi piel. Como mucho, como dice este pequeño texto, este pequeño párrafo nos dice que como mucho lo que está fuera es mío, pero no soy yo. Tengo mi coche, mi casa, mi trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Mi pareja, mi hijo, mi familia, pero no soy yo. Esto es muy importante porque, vuelvo a decir, aquí los límites lo marca la idea mental de que yo tengo un límite, que es el límite de mi piel. Fijaros qué importante es esto. Vuelvo a decir, esto contradice la idea de estar conectados al todo. O sea, si yo tengo que ser de repente todo lo que existe y yo solamente me limito a verme a mí misma, a mi identidad, a la piel, va a ser muy complicado que yo llegue a conquistar esa conciencia de todos somos uno. Va a ser muy complicado porque mi idea mental solo llega hasta aquí. Fijaros el gran obstáculo de la humanidad. Fijaros el gran trabajo que muchos místicos y muchas personas han tenido que hacer para trascender estos límites. Voy a seguir a leer un pelín más, que nos ayude todavía a dar un paso hacia adelante. Pero lo cierto es que hay otro tipo de línea limítrofe, sumamente común y bien establecido, que muchísimos individuos trazan. La mayoría de las personas, aunque reconozcan y acepten como un hecho que la piel es un límite entre lo que uno es y lo que no es, tratan otra demarcación. Para ellas, más significativo en el interior mismo del organismo. Si al lector le parece rara la idea de que una línea limítrofe en el interior del organismo, permítame preguntarle, ¿siente que usted es un cuerpo? ¿O siente que tiene un cuerpo? La mayoría de los individuos sienten que tienen un cuerpo, como si fueran sus dueños o propietarios, tal como pueden serlo de un coche, una casa o cualquier objeto. En estas circunstancias parece como si el cuerpo no fuera tanto yo, sino más bien mío. Y lo que es mío, por definición, se encuentra fuera del límite entre lo que uno es y lo que no es. La persona se identifica más básica e íntimamente con una sola faceta de la totalidad del organismo. Y esta faceta, que siente como su auténtica realidad, se conoce con diversos nombres: la mente, la psique, el ego, la personalidad. Fijaros que no solamente nos podemos solamente identificar con el límite, sino que el límite puede estar todavía más difuso y más complejo, que es el límite de mi propio ego, de mi propia personalidad. Aquí, fijaros que el obstáculo número uno de todos los buscadores
de aquella experiencia de conexión con el uno es la propia identidad creada desde nuestra propia mente, desde nuestro propio ego. Es muy importante entender esto. Fijaros, es el gran obstáculo. Porque si yo tengo una construcción mental de lo que yo soy, ¿cómo voy a ser capaz de ser todo al mismo tiempo? ¿Cómo puedo vivir conectada a todo lo mismo tiempo si yo tengo un límite mental que está dentro, no solamente como algo de la piel, sino todavía más dentro, que es una idea? Es un constructo de ideas que tengo aquí. Todo se vuelve más complejo, ¿verdad? Además de todo esto, el ego, esta personalidad que yo me defino, porque me defino por unos comportamientos, por una manera de ser, por una manera de ver, por una manera de querer, por una manera de abrazar, me defino por una serie de cosas. Claro, existe la idea además que esto se pueda ver amenazado. Y se puede ver amenazado como una idea de que, oye, si yo soy esto, no puedo ser lo otro. O sea, si yo soy baja, no puedo ser alta. Si yo soy tonta, no puedo ser lista. Entonces, constantemente poner límites a las cosas requiere defender esos límites, requiere estar constantemente sosteniéndolos. Por lo tanto, esos límites no solo me dan un campo, sino de acción, aunque sean pequeñitos, sino que además me limita el poder ser una cosa distinta de la que soy. Claro, fijaros, si todos somos uno, si todo lo que existe soy yo y yo soy todo lo que existe, contradice directamente todo esto. Todos los límites de ese constructo mental que yo soy como personalidad se ven determinados porque, uy, entonces, ¿qué soy? ¿Cómo voy a ser todo a la vez? ¿Cómo puede ser? Si yo soy esto, no puedo ser lo otro. Fijaros, yo quiero que hagáis un entendimiento de esto. Yo sé que parece complejo y que parece un juego de palabras, pero hacer por un momento, si tenéis personas a vuestro alrededor, hacer un barrido y observar. Oye, que yo soy la persona también que está frente a mí, que soy todo lo que existe. ¿Cómo puede ser eso? Si yo estoy aquí, encerrada en estos límites, ¿cómo puede ser posible? Además, este constructo mental, esta defensa de mi personalidad, es el gran problema de la historia de la humanidad. Es donde vienen todos los conflictos. Es todo una idea que genera un montón de conflictos. Si yo le pongo límites a mi identidad y a mis posesiones, tengo miedo, en primer lugar, a que esas posesiones se vean, bueno, usurpadas por otros. Que los límites de los demás se amplíen tanto que me roben los míos. ¿Vale? Esto es muy importante porque, fijaros, una de las cosas que nos pasa a todas las personas que trabajamos y que somos buscadores en el trabajo espiritual es que nos dicen, hay que defenderse de las personas tóxicas, hay que poner límites porque nos van a robar la energía, hay que tener cuidado porque nos absorben de la energía. Y en cierta medida es real que sucede esto, pero esto contradice totalmente la búsqueda de todos somos uno. ¿Cómo podemos resolver este entuerto? ¿Cómo podemos conectarnos a todos somos uno si al mismo tiempo tenemos miedo a que nos roben lo que consideramos que es nuestro, a que nos roben nuestra energía, a que nos roben nuestra identidad? ¿Cómo podemos hacer esto? A lo largo de la humanidad, las guerras vienen porque tenemos miedo que nos roben aquello que consideramos nuestro territorio, nuestra bandera, nuestros principios, ¿no? Cómo los límites del otro puedan ensancharse tanto que llegue un momento que me achique los míos. Esto ha generado miles y miles y miles de guerras a lo largo de la humanidad. Guerras pequeñas,
entre familiares, por miedo a perder la herencia, entre el amor de mamá o luchan los hermanos por el amor de mamá o el amor de papá, entre los compañeros en el trabajo, hasta pues grandes guerras a lo largo de la humanidad, ¿no? Fijaros, el miedo a perder, a que nuestros límites se achiquen, bueno, pues ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si tenemos la idea de que tenemos unos límites, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Entonces, no hay límites. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos y nos ensanchamos tanto sin tener la idea de que le estamos robando al otro? ¿Cómo? O que nos tengamos que sufrir para ensancharnos porque creemos que tenemos que ir conquistando como terreno. ¿Cómo? Esto tiene que ser tan difícil entonces. Tenemos que estar luchando constantemente a ver si voy ganando energía y voy ganando terreno. No. El todos somos uno no tiene que ser tan complicado entonces. Otra cosa muy importante de esta historia del ego es que el ego, una de las cosas que, claro, como yo soy esto y tengo mis propiedades, el ego, que yo me identifico con mi mente, con mi constructo mental, le va a pasar una cosa, que va a tener miedo a desaparecer. Toda la ansiedad, todo el instinto de supervivencia, toda la competición que tenemos los seres humanos, hemos creado una sociedad competitiva, viene de la idea de que yo tengo miedo a desaparecer, como si esto fuese posible. Tengo miedo a desaparecer. Entonces, el gran miedo de esos límites de quién soy es la aniquilación. Por eso le tenemos tanto miedo a la muerte. Porque consideramos que sí, si yo me identifico con un cuerpo, me identifico con el cerebro, con mis pensamientos, cuando yo me muera, yo voy a desaparecer. Entonces vivo constantemente de forma instintiva, para poder sobrevivir y mantener la integridad de esto que yo considero que yo soy. Pero vuelvo a decir, pero no decimos que todo es eterno, que es inconmensurable. ¿Cómo es posible? Fijaros en el rollo mental tan complicado en el que estamos los seres humanos. Pero un momento que me he perdido. Momentico. Sí, fijaros, el mecanismo de competitividad que tenemos, ¿vale?, a lo largo de la humanidad, viene dado porque considero, además, que me pueden robar lo que es mío. Hemos creado un sistema económico y hemos creado distintos sistemas económicos, porque no vamos a hablar de este, vamos a hablar también de los anteriores, que está basado en la carencia, en la pobreza absoluta. Y esto es una consecuencia de esta forma de sentirnos a nosotros mismos. Cuando todos somos uno, una de las cosas que uno descubre es que no hay pobreza, que vivimos en una eterna abundancia. ¿Y cómo hacemos entonces? Si nos presentamos con estos miedos, con esta necesidad de proteger lo mío, con la necesidad de que no me roben lo que es mío, de que constantemente me veo ante la amenaza de la aniquilación, de la desaparición, ¿cómo resolvemos esto? Esto es el problema de la humanidad. Si nosotros tenemos que transitar hacia el todos somos uno, tenemos que ser capaces de disolver esta idea de quién soy. Esta idea de quién soy es una falacia en realidad, que viene más como defecto del proceso evolutivo del cuerpo, ¿vale?, y del organismo, que como una realidad de la entidad que soy. A lo largo de la humanidad, como os dije antes, la gran conquista, hemos entendido que la única conquista que tenemos que establecer es la conquista del todos somos uno. Pero os voy a decir una cosa, en realidad no es el final, sino que es el principio de algo. Ese principio
ese principio es el descubrimiento en realidad de quiénes somos. Claro, como solo nos vemos a través de esa idea de quién soy desde la parte egoica, desde la parte de la personalidad, de la identificación con el cuerpo, con unos comportamientos, connotaciones físicas, etcétera, etcétera, creemos que no hay nada más que descubrir de nosotros mismos. Y lo único que podemos hacer es ampliar. Pero, ¿y si en realidad lo que somos de verdad lo vamos a encontrar cuando seamos capaces de romper la frontera de esa idea de límites y empecemos a no tener límites, a vernos como seres sin límite? A lo mejor empezamos a descubrir que lo que realmente somos, y eso no quiere decir que perdamos nuestra identidad, sino que seguramente la vayamos a recuperar, ¿vale? Porque el ego nos hace, es la falsa personalidad, es la falsa identidad. Cuando nosotros vayamos hacia adelante y seamos capaces de romper esa idea de límites, de que tengo que tener fronteras, de que tenemos que tener como un acotamiento, de que tenemos que tener miedo, cuando seamos capaces de romper, a lo mejor empieza a descubrir que somos seres conscientes, ilimitados, eternos. Eso choca tanto con nuestro propio cerebro que crea como una disrupción y no somos capaces de resolver estas dos realidades. Pues bien, existe una manera. Yo tuve una experiencia, os voy a contar esta experiencia, porque a mí me ayudó muchísimo a poder experimentar y entender, ¿no? Porque tú lo puedes saber con palabras, puedes leer libros, pero poder entender de verdad qué significa esto. Tuve una experiencia cuando asistí a un controvertido, que fue bastante controvertido, evento hace unos años, que se llamó Big Bang, Big One, que fue controvertido porque hubo problemas, pero yo siempre estaré agradecido a este chico que haya organizado, con todos los problemas que hubo, este evento, Antonio Moll, porque de verdad fue mágico. Bueno, para mí por lo menos lo fue. Tuvimos la oportunidad de ver en presencia, ¿no?, a un afamado maestro, ¿no?, hindú, que es hindú, o sea, es línea hinduista, pero en realidad él es jamaicano, de la línea Advaita Vedanta, que se llama Mooji. Seguramente muchos conocéis y sabéis quién es Mooji. Bueno, Mooji nos hizo una especie de guía, ¿no? Éramos casi 5.000 personas, por lo tanto, la energía que había allí era súper potente, ¿no? Y este hombre nos llevó, ¿de acuerdo?, a través como una especie de meditación, que él le llama la iniciación, nos llevó y nos fue transportando poco a poco a otro estado distinto. Este hecho, este ejercicio, podríamos decirlo así, era la forma en que yo poco a poco íbamos perdiendo precisamente la idea de límites, que no le tuviéramos que sujetar estos límites, iba rompiendo estos límites, esta identidad. Entonces nos iba quitando capas y capas y capas, ¿no? Nos iba llevando a esta rotura de capas. Yo tuve la experiencia de conexión absoluta. Fui perdiendo poco a poco la identidad con todo lo que yo creía que era yo. Iba poco a poco deshaciéndome de disfraces y de repente llegué a un punto donde no era nada de lo que creía ser y empecé a estar conectado a todo lo que había. Sentí la mayor libertad que jamás había experimentado en mi vida. Sentí el mayor gozo que jamás había experimentado en la vida. Sentí un amor infinito, que todo estaba hecho de eso por todas partes y que yo también estaba ahí. Pero deciros que en ningún momento perdí la conciencia de mí misma. No me perdí en nada.
No me perdí en una energía, jamás me perdí a mí misma. Lo que perdí era la identificación con el cuerpo, con todo lo que yo creía que era yo. Cuando volví, no me identificaba con mi cuerpo. No era capaz de sentirme, me sentía extraña, mis manos se movían y sentía que eran las manos de otra persona. Sentía que mis pensamientos era alguien que pensaba y yo no era yo pensando. Sentí como una extrañeza, pero al mismo tiempo todavía sentía esa conexión, esa paz profunda con todo lo que había. Entonces, fue la experiencia, una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Cuando volví, tardé un tiempo, pero volví a identificarme de nuevo con mi identidad. Esta experiencia, cuando yo volví al cuerpo, ¿sabes qué sentí? Una sanación dentro de mí. Había sanado algo, yo sentía como una especie de ruptura en mi corazón. Cuando volví, fue como un reinicio de todo mi sistema. Todo aquello que yo creía que era yo, se había reiniciado y se había curado. Pero no, jamás perdí la idea de lo que era esa conexión. Cuando volví, también empecé a darme cuenta que a pesar de la experiencia, lo difícil de la experiencia es mantenerla. Yo creo que en algún momento todos, si queremos y si nos entrenamos, vamos a llegar a esa experiencia de estar conectados con todos. Pero el gran logro y el gran logro de grandes místicos y de grandes personajes a lo largo de la humanidad ha sido poder sostener en el planeta Tierra de una forma lo más continuada posible ese estado. Es muy difícil, ¿lo entendéis? Porque contradice constantemente a este ego. Este estado es la gran conquista de la humanidad. Este es el gran paso evolutivo que tenemos que dar. Cuando yo voy hacia adelante, en mi gran salto de conciencia, y vamos hacia adelante al gran salto de conciencia de la humanidad, vamos a este principio. Todos resonando en la realidad absoluta de que todos estamos conectados. Viviendo en esa idea, en esa forma. ¿Entendéis? Pero sin perder la conciencia. Una de las cosas que entendí con esa experiencia con Muji fue que solamente era el principio de la conquista de mi propia conciencia, de que nuestra conciencia se mueven en parámetros que no podemos llegar a entender con el cerebro, porque como nos identificamos con el cerebro, no lo podemos llegar a entender. Vive la conciencia y en el universo, en este multiverso tan amplio que tenemos, a lo largo de las eras y a lo largo del universo, hay miles, infinitas conciencias que viven ya en estados fuera de esta identidad del ego y están y siguen en un proceso evolutivo. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis lo importante que es? Solamente es el principio. Nosotros, la humanidad, somos todavía niños con pañales, que aún no sabemos prácticamente hacer nada, porque estamos tan identificados con el cuerpo, con nuestra idea de identidad, que no somos capaces de entender que la conquista del todos somos unos, en realidad es el principio de conocer quién soy como conciencia. Es simplemente el espacio que se abre ante un camino nuevo, uno nuevo totalmente. Comprender esto. ¿Cómo podemos ir ahí? Este es el gran tema. Fijaros que solamente he visto que uno es capaz de llegar ahí a través de una forma. Porque entender que constantemente ese ego se ve totalmente amenazado. Totalmente amenazado. Siempre el miedo a la muerte, el miedo a la aniquilación, el miedo a que me quiten, el miedo, la lucha, la conquista, a ver si puedo llegar a más. Constantemente está ahí. Y esto lo podemos vivir todos los vivimos. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
Fijaros que hay una clave fundamental. ¿Sabéis cuál es? El amor. El amor o la energía de amar es la única energía que es capaz de transportarnos directamente a lo que yo llamo la mente cuántica, que es la que es capaz de poder resolver e integrar la realidad del todos somos uno. El amor es la malla de energía poderosa que existe en todo el universo, ¿de acuerdo? Que está ahí y que nos conecta absolutamente a todos. Esto es así, ¿de acuerdo? Pero no es el amor de los apapaches, no es el amor del apego, no es el amor ni siquiera familiar, que es muy importante. Es el amor, es la capacidad de contemplar todo lo que veo, con la belleza, con la maravilla de lo que es. Cuando yo soy capaz de poder sacar mis niveles de amor más amplios, cuando yo estoy irradiando amor constantemente, ¿de acuerdo? Esto hace que me transporte a otro lado. Fijaros que existen muchos estudios a este respecto. La energía del corazón es la única que es capaz de conectarse con esta realidad del todos somos uno. Entonces, tenemos que ir poco a poco, pasando de aquí a aquí. No digo que sea fácil, pero sí necesario. Es importante entender que todo lo que yo construyo como yo, no es. No es. Yo no soy un ser limitado. Vosotros no sois sus seres ilimitados. Somos seres grandiosos. Y el descubrimiento de esa realidad solo va a ir de la mano de, primero, desvincularnos totalmente de esta idea limitada de esto y de desvincularnos de todo lo que hacemos para seguir manteniendo todo esto. ¿Vale? Afrontar el miedo, esa es la realidad. Y como segundo, ir poco a poco con esa realidad conectándonos a todo lo que existe a través del amor. Amar todo lo que existe. Cuando yo tuve esta experiencia con Muji y la tuve en otras ocasiones con otras cosas, ¿sabéis lo único que vi en realidad por todos lados? Amor. En una energía de amor que lo conecta todo, que lo amplifica todo, que lo atraviesa todo, que da sentido a todo, que es inteligente, infinita, omnisciente, que es la única que nos transporta, que es la única que nos permite evolucionar, que es la única que nos permite avanzar. Es muy importante que entendáis esto. Todo mi trabajo, fijaros, en terapia, en consulta, está basado en esto en realidad, en hacer que la gente rompa la identificación con lo que ellos creen y poco a poco vayan haciendo pasitos a la identificación con lo que realmente son. Y la verdad es que la gente va conquistando todo esto, porque además, imaginaros, si yo me identifico con un ser insignificante, con un ser pequeño, con un ser que no sirve para nada, lleno de defectos, jope, si yo me identifico con eso y creo que soy esto, ya no tengo remedio. Tengo que saber identificarme de otra manera. Bueno, pues todo lo que tenemos que hacer es, poco a poco, identificarnos, romper las fronteras, romper los límites, no tener más límites, unos límites mayores. No, no tengo que ampliar fronteras para tener otros límites aquí. No, tengo que romperlas. No hay fronteras. Eso no quiere decir que yo me diluya, eso quiere decir que yo me descubro. Fijaros qué importante es esto. Me descubro. Como os decía, el todos somos uno es la gran conquista que en estos momentos tiene la humanidad. Todos los grandes místicos en realidad lo que hicieron constantemente fue intentar solamente sostener esta realidad.
Ahora no podemos esperar que grandes místicos y grandes personajes hagan esto por nosotros. Ahora nos toca a toda la humanidad hacer esto. Y tenemos que sumar, dar este gran salto de conciencia. Va a pasar por empezar, ¿vale?, a romper los límites. Fijaros una cosa muy importante que hace el ego. El ego siempre busca enemigos. Siempre ve en el otro un enemigo, un potencial competidor o un potencial invasor, un potencial perpetrador, siempre, siempre. El otro tiene el mismo miedo que tú, el mismo miedo que tú. Hace las cosas de forma diferente, se comporta de forma diferente, pero tiene el mismo miedo que tú. El miedo a la aniquilación, a que le roben, a tener que luchar por conquistar nuevos límites. ¿Y si empezamos a dejar de competir? Sería interesante, ¿verdad? ¿Y si dejamos de ver al otro como un invasor? Si empezamos a ver al otro como una persona que tiene el mismo miedo que tú. Si empezamos a dejar de buscar los buenos y los malos. Si empezamos a ver a seres humanos que estamos todos en la misma búsqueda, que cada uno lo hace como puede y como sabe. Todos en la misma búsqueda, porque estamos todos en la misma búsqueda. Yo no puedo decidir por de enfrente, yo no puedo decidir por aquel que hace, que dice. Evidentemente, sí tengo que saber amarme a mí misma, y amarme a mí misma me implica que yo no me puedo dejar hacer daño, eso sí, pero puedo comprender que el otro no es mi enemigo, puedo comprender que el otro no está aquí para robarme, que el otro roba porque no sabe hacer otra cosa. Y si empezamos a dejar de pelear, si empezamos a dejar de competir, y si empezamos a dejar de intentar sujetar lo que es mío, y empezamos a ver el mundo con otros ojos, eso sería interesante, ¿verdad? Esto no es utopía, yo os lo digo sinceramente. Esto es sanación, esto es ir hacia la verdad de lo que realmente es la vida, hacia lo que es realmente el universo, que vive en una gran e inmensa armonía entre todos y cada uno de los elementos de la vida, entre cada una de las conciencias. Estoy segura, segurísima, ¿de acuerdo?, que en otros niveles de conciencia ya hay seres que no solo han traspasado de lejos ya esta conquista del todos somos uno, sino que además trabajan en una fusión perfecta entre todos para crear planetas, soles, dimensiones, cometas, espacio, vida, energía. Somos seres co-creando constantemente. Tenemos que asumir ya esa gran realidad. Fijaros, y yo siempre esto lo digo, que en realidad cuando nos vemos nuestro ego y luchamos, intentamos sanar nuestro ego, etcétera, 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 pues claro, no nos gustan muchas veces las cosas que vemos, ¿no? Porque el ego es bastante esquizoide, está bastante tocado del ala, ¿no? Hace cosas muy extrañas, ¿no? Pero nos es muchísimo más fácil asumir, a pesar de la dificultad, la parte egoica que la grandeza de lo que somos. Porque esa grandeza es tan conmensurable, es tan amplia, tan amplia, tan amplia, que creemos que si nos dejamos ser, vamos a evaporarnos. Y ahí está ese miedo a la muerte, ese miedo a poder atrevernos. Ya nos tenemos que dejar de tareas inútiles y creo que ya es hora de grandes tareas como humanidad. Yo siempre os digo que yo estoy aquí para sumar. Seguramente que los beneficios de todo esto, de todas las personas que estemos en este trabajo, no lo vamos a ver ahora en la humanidad. Lo veremos en nuestra vida, yo lo veo en mi vida. Pero tenemos que ser amorosos
con los que vengan en el futuro a esta tierra. Porque esos que están ahí somos nosotros también. ¿Entendéis? Somos nosotros también. Entonces, no lo hagáis solamente por vosotros, hacerlo por amor a todas las conciencias que van a venir a la tierra después de vosotros. O quiera que volváis a repetir otra vez, hacerlo por vosotros también. Mandaros un beso enorme, espero que os haya gustado el directo, espero que haya sido capaz de clarificaros muchas cosas y creo que este es uno de los temas que más me apasionan en el mundo. Todo lo que nos queda por conquistar, después de conquistar el todo somos uno. Me apasiona saber todo lo que somos después de esa frontera mental. Un beso, nos vemos para el lunes siguiente para comenzar una semana con conciencia. Un beso y gracias.